Neuquén.ar, con la conducción y el análisis de Santiago Montórfano. Lo que pasa y lo que viene está en Neuquén.ar, el mejor compacto de la política neuquina. Todos los sábados de 9 a 12 por AM550, La Primera. Neuquén Informa. Noticias destacadas. De las 70.000 viviendas que construyó la provincia a lo largo de su historia, 50.000 nunca fueron pagadas. Así lo aseguró el gobernador Orlando Figueroa al anunciar que a través del programa Habita Neuquén se lograrán más de 20.000 soluciones habitacionales durante los próximos 2 años. No puede pasar desapercibido en la provincia del Neuquén la gente que cumplió sus obligaciones de pagar su casa. Nosotros en toda la historia de la provincia se han entregado 70.000 viviendas. 2.500 se cancelaron, alrededor de unas 7.000 se están cancelando, hay gente que está pagando, y 50.000 no se han pagado, ni un centavo. Muchas gracias por haber cumplido lo que tenían que hacer. Más información en neuqueninforma.gov.ar. Buen día, ¿cómo están todos? Son las 11 horas 8 minutos. Buen día a todos en la provincia de Neuquén, la provincia de Río Negro, a todos los que están viajando, nos escuchan, siempre nos dicen, te vamos escuchando hasta La Pampa, te vamos escuchando hasta Mendoza, si se van para el sur también, toda la provincia y toda la región en realidad está cubierta por la señal de AM550, así que saludos para todos. Los que están viajando nos pueden contar cómo andan las rutas. Se supone que más descomprimidas que hace unos días, porque ya marzo son pocos los que se van en marzo, digamos, salvo los que tienen un trabajo muy independiente o la suerte de poder hacerlo, o los que están laburando y laburan viajando, ¿no? Sí, sí. Pero o los que no tienen chicos en... Bueno, hablo sin presentarme, pero bueno, los que no tienen chicos en que van a la escuela, que también, claro, se pueden dar ese lujo. Marzo es un lindo mes para vacacionar. O los que aprovechan el paro del lunes. También. Lo que aprovecha sería una suerte de fin de semana trinquiquesco, porque hay paro el lunes, en realidad de todo el país, sí. Pero también aquí Aten, la CETERA se suma. No de Quintriqueo, sino sería... la CETERA. Lo estoy involucrando a Carlos Quintriqueo en algo que él no tiene nada que ver. Es de la CETERA a nivel nacional, claro, y Aten se Fanny suma. Mansilla y todo, por supuesto, Aten, que es horizontal, por eso no hay que... Para quejarse, bueno, por la reforma de la ley laboral. Bueno, hablando de eso, estamos con el senador Pablo Servi en línea, así que ahora se va a poder quejar tranquila usted, Vanessa Millar, con el señor entrevistado, que tuvo la gentileza de atendernos. Pablo Servi, gracias por atendernos. Vanessa Millar y Santiago Montórfano los saludan. ¿Qué tal? Buenos días, Vanessa, Santiago y a todos. Buen día. Bueno, a ver, un derrotero ya habíamos hablado de glaciares, habíamos hablado de la reforma laboral, que finalmente ayer con las modificaciones que venían de diputados se terminó aprobando y se terminó transformando en ley. A eso se suma la reforma de penal juvenil. Digamos que una serie de aciertos o de triunfos de los libertarios en el Congreso, algo impensado hace un par de años, ¿no? Sí, la verdad que pudimos avanzar en extraordinarias y en una semana con 3 sesiones y en cinco temas los que decías habría que sumarle el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que es muy importante para el país y que Argentina pudo llegar primero a pesar de una competencia con Uruguay que quiso avanzar, pero el presidente Rápidos Reflejos lo comunicó, así que quedamos como primeros, que eso también implica... ¿Cuál era la importancia de eso, Pablo, de ser los primeros, digamos? Y al llegar primero tenías alguna posibilidad de negociar algún tema de arancelario, algún tema de prioritario, así que era importante, bueno, ahí el kirchnerismo lo quiso frenar un poco el tiempo, lo lograron
votarlo ante los uruguayos, pero bueno, el rápido reflejo del presidente lo emitió el decreto promulgándolo, así que creo que en ese sentido llegamos primero y bueno, es importante, además como señal, en función de lo que plantea el presidente Milei, de que hay que abrirnos al mundo y bajar los aranceles de ingresos justamente para poder ser competitivos, porque yo justamente en la locución que hacía decía que la Argentina tiene doble castigo que agrega valor, por un lado con los ingresos brutos, impuesto al cheque, los impuestos regresivos que tenemos dentro del país, pero por otro lado tenemos que pagar aranceles para entrar a los mercados, como el caso de Europa, que en la manzana yo ponía de ejemplo, pagamos entre el 4 y el 8%, pero si mandamos jugo de manzana pagamos más del 20 hasta el 30% de arancel, porque así como nosotros protegemos nuestra industria, nosotros la materia prima nos dejan entrarla con bajo arancel, pero cuando queremos darle valor agregado nos castigan. Entonces, un poco lo que decía yo, si un país que castiga el agregado valor termina siendo condenado a ser colonia o a vender materias primas. Así que creo que va en línea con esto de poder agregar valor en las actividades en las cuales somos competitivos, como en la agroindustria, como son muchas actividades. El tema de la energía también nos abre las puertas al gas de vaca muerta para poder venderlo en Europa, que a partir del conflicto con Ucrania tiene una demanda del gas como combustible de transición, así que la verdad que nos da una gran oportunidad acá a Argentina este acuerdo y sobre todo a nuestra región. Ahora es de vuelta, Pablo, ¿no? Entiendo que nosotros le bajamos aranceles a algunos o le abrimos las barreras arancelarias o pararancelarias a productos europeos también. Sí, pero nosotros, por ejemplo, tenemos cerca del 90% de los productos del la agroindustria argentina que rápidamente van a arancel cero. Bien. Y tenemos está contemplado las asimetrías, porque no podemos comparar la industria argentina con la europea. Por ejemplo, para cuestiones como la industria automotriz, tiene 15 años para adaptarse o bajar los aranceles. Bien. Y en lo que hace a autos a combustión, 18 años para los autos híbridos y 30 años para otras tecnologías que puedan aparecer en el tema de la industria automotriz, ¿no? Para poner de ejemplo una. La verdad que en ese sentido ha sido contemplado por parte de Europa la necesidad o las diferencias que hay, asimetrías que hay entre Argentina en ese sentido, ¿no? Y buscando justamente el que nos podamos complementar los dos mercados y sostener que no haya un gran sufrimiento o complicación para aquellas industrias que, por supuesto, después hay que ver acá a nivel país esto que decía, cuáles son las que tenemos ventajas competitivas o comparativas o las que somos buenos. Por ejemplo, en la industria automotriz, Argentina se caracteriza por producir pickups, ¿no? Camionetas, en lo que somos competitivos, y de hecho Toyota, Ford, varias marcas exportan a muchos países en el mundo y en eso somos competitivos y quizás en otras no tanto. No tanto. Pablo, a ver, yo entiendo la lógica que se está planteando desde el gobierno nacional, es decir, vamos a una economía libre mercado, integrada al mundo. Eso va a implicar que algunas industrias, ¿cómo decir?, las fantasmas o protegidas, van a tener que competir a nivel internacional con las importaciones y por lo tanto muchas de ellas van a quedar fuera del precio de mercado, seguramente, de la calidad del mercado. El tema es que va a quedar mucha gente sin laburo y uno entiende que hay una transición en la cual esa gente va a reconvertir también su trabajo o su actividad, pero ¿qué se hace en el mientras tanto, ¿no? Porque acá el riesgo es el sustento político del modelo cuando haya mucha gente que empiece a quedarse, por ejemplo, sin su trabajo. Y estamos hablando de el laburante, no de las empresas que tienen otra espalda para reconvertirse, ¿no? Sí, eso es algo que se da normalmente con estos procesos. Hay países que lo han hecho como Australia, como otros, que en algunos casos también por ahí hay más intervención del Estado en decidir qué actividad o qué no. En este sentido, el presidente Milei lo que dice es que el mercado, de alguna manera, o las definiciones de competitividad te van a ir generando esas definiciones. Pero estos días vimos la discusión también, y inclusive que algún empresario de los neumáticos aceptara que estaban robando. No lo dijo en esos términos. Entonces, ganaba mucho dinero a costa de los argentinos y bueno, yo justamente estoy trabajando y viendo unos números, porque uno dice, bueno, pagaban mucho más caro las cubiertas, pero eso no era solamente el problema. Por ejemplo, en el campo no podíamos acceder a una cubierta radial, que es una cubierta que puede transmitir la potencia al suelo,
y usando las cubiertas de origen nacional, que eran las que nos obligaban a usar de alguna manera porque te prohibían la importación, o para poder comprar un tractor tenía que ser la componente local tener esas cubiertas, tenías hasta un 15% más de gasto de combustible con esa cubierta, menor transferencia de potencia y con mayor compactación en el suelo, así que fíjate, un 15% de un tractor de la pampa húmeda que quizás anda 1.500 horas al año por 20 litros de gasoil, estás hablando de 30.000 litros de gasoil, estarías hablando de si un 15%, 4.500 litros de gasoil de más que gastaban solamente por la diferencia de usar una cubierta u otra y que no podías acceder, ¿no? O sea, fíjate, o en el transporte ni hablar, donde la cubierta es entre el 6 y el 8% del costo de un flete, y que fletes tenemos toda la mercadería que movemos en el país. O sea, este proteccionismo no solamente hacía que pagáramos más caras las cubiertas, sino que tenía todo un sobrecosto en la industria y en la competitividad de Argentina, y sobrecargando, por ejemplo, en la agroindustria, que quizás son actividades donde sí podemos ser competitivos, y si le acomodamos la situación, por ejemplo, hoy podrías producir soja más allá de los 200 kilómetros del puerto, que es muchas veces la cuenta que se dice, porque después más allá de eso no te da por el flete o por algunas cuestiones no te da la cuenta a producir. Entonces, si nosotros bajamos los costos, somos competitivos y nos potenciamos las actividades en las cuales podemos hacerlo, creo que tenemos una posibilidad de rápidamente responder. De hecho, los motores como la energía, lo vemos con Vaca Muerta, está funcionando rápidamente. Hay una gran oportunidad con la minería, que eso lo decía ayer Patricia Bullrich en su discurso, va a mover la metalmecánica de Córdoba, de Buenos Aires y de Santa Fe, a la par de que también sacándole la pata encima, como decía, si le logramos mejorar. Y creo que hay que mirar el discurso, mirar o escuchar, mejor dicho, el discurso del presidente el domingo, que va a marcar la hoja de ruta, pero entiendo que la idea es bajar la carga fiscal y justamente motorizar estos sectores de la economía que van a generar un impulso. Sí hay que reconocer que estas industrias que estaban protegidas o excesivamente protegidas, en general están en los conurbanos, tanto de Buenos Aires como Rosario o Córdoba, y ahí creo que también se está trabajando desde la política social y desde la contención, porque si hay algo en lo que no se ha pijoteado, como se dice vulgarmente, es justamente la contención de los sectores vulnerables. Este gobierno, más allá de que se lo pinta como que somos liberales o que estamos fuera con la economía de mercado solamente, pero hay una fuerte inversión en contener estos temas y entendiendo que va a haber una transición seguramente. Así que en eso la verdad que yo me he sumado ahora a La Libertad Avanza, pero veo con confianza al presidente, que primero que cumple lo que promete, pero que después que está dando frutos la política que se viene llevando adelante, porque recordemos que recién ahora se está encaminando, después de haber pasado casi, o haber zafado una hiperinflación que nos hubiera dejado el plan platita que había generado masa, ¿no? La excesiva emisión, el endeudamiento que habían generado para ver si ganaban las elecciones en el 2023. Pero está funcionando porque en realidad hay un consumo frenado, salarios que también no se condicen con los precios que nos están acompañando, industrias que cierran, hay una situación complicada. Sí, pero por otro lado vemos, sin hablar Neuquén, ¿no? Los números de Vaca Muerta, el otro día anunciando inversiones, sobre todo en Neuquén, como digo, de YPF de $6.000 millones para el próximo año, donde el 70% van a estar concentradas en Neuquén. El oleoducto Vaca Muerta Sur, que va a permitir aumentar fuertemente las exportaciones de hidrocarburos. Calculemos que para el 2031 se calcula que Argentina va a estar exportando principalmente lo que salga de Vaca Muerta, no tanto gas como petróleo, alrededor de $30.000 millones. Eso se incorpora en estos últimos años, a partir del RIGI, de la ley base, las condiciones que se han generado, y es el equivalente a todo el complejo sojero, que está dividido en 14 provincias. $30.000 millones son 20.000 que se exporta de aceite y harina de soja, y 10.000 que se exporta de poroto de soja. Eso se va a incorporar como otra economía, también va permitiendo diversificar la matriz exportadora de Argentina, porque recordemos en el 2018 una sequía hizo que la economía crujiera, faltaron 7-8.000 millones de dólares y la economía estuvo crujiendo. Entonces eso también nos va a permitir, la energía no depende tanto del clima, entonces también nos va a permitir esta diversificación de la matriz económica. Y como digo, a partir de que estos motores, la minería esté en marcha, la economía del conocimiento también es una realidad, potenciar el agro,
creo que vamos a tener y estamos viendo en esos sectores un dinamismo, quizás en otros, y también hay una cuestión de los medios de comunicación o de lo que se quiere transmitir. El cierre de fábricas y el cierre de las pymes no es algo que inventan los medios. Habla con cualquier comerciante y dice que no hay consumo, eso no es algo que inventan los medios. Sí, pero se da la mala noticia, ¿no? Yo creo que en ese sentido, y entiendo la orientación o la línea que cada uno tiene desde lo político, pero... No, yo no tengo ninguna línea política, le estoy preguntando, por eso le preguntaba, senador. Sí, pero por eso, de cómo cada uno lo ve, depende también lo que uno piensa o la forma, el alineamiento que tiene, ¿no? En ese sentido, creo que uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Como digo, también no hay que olvidarse lo que nos dejó Massa, ¿no? Que zafamos una hiperinflación gracias al esfuerzo que hicimos todos los argentinos de un fuerte ajuste, pero se había hecho una emisión descontrolada de dinero, un endeudamiento para el plan platita a ver si ganaban las elecciones, y por eso digo que también hay que recordar de dónde venimos para ver dónde estamos y hacia dónde, y como digo que hoy la verdad que estamos viendo un horizonte de una Argentina próspera nuevamente, y por eso, y también, como digo, no hay que olvidarse de dónde venimos, de una gran cantidad de años del kirchnerismo, donde nos quería condenar a ser Venezuela, y hoy estamos revirtiendo ese proceso, que seguramente no es fácil, pero ya se están viendo las posibilidades, y como te decía, con cuestiones concretas, y en Neuquén lo vemos claramente con el desarrollo de Vaca Muerta, y como digo que eso va a ser, Neuquén va a ser uno de los motores económicos de la Argentina. Pablo, perdón, pero tenemos otra nota, Vane, y lo único que te quería preguntar, ¿mañana llegás a estar en las dos aperturas de sesiones aquí en la provincia y en Nación, o no te van a dar los tiempos? No llego justamente había paros y algunas cuestiones, entonces me quedo en Buenos Aires directamente, ya le hice y le haré llegar los saludos al gobernador, que gentilmente nos había invitado, y van a estar Nadia Márquez y Gastón Riesco representando al espacio nuestro, así que vamos a estar más que bien representados. Pablo Servi, senador, gracias por habernos atendido, muy gentil como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y un saludo a toda la audiencia. Abrazo. Hasta luego. Bueno, allí Pablo Servi, pasamos derecho a la siguiente nota y le agradecemos la espera a Marcelo Medrano, es abogado. Vamos a hablar con él de la baja de la edad de la imputabilidad que se aprobó en el día de ayer, qué significa esto en términos jurídicos, qué cambia y por supuesto qué opinión le merece. Marcelo Medrano, gracias por atendernos. Vanessa Millar y Santiago Montórfano los saludan. Hola. Hola, doctor Medrano. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí Vanessa y Santiago en el estudio. Le agradecemos que nos haya atendido y le queríamos consultar si nos puede pasar en limpio a quienes no somos abogados. ¿Qué significa lo que se aprobó ayer en materia de penal juvenil, no? Sí, bueno, primero saludarlos. Gracias. Lo que se aprobó ayer es, digamos, algo muy complejo. Yo tengo que ser absolutamente honesto porque hay que estudiarlo completamente y combinarlo con los pactos de derechos humanos y con las leyes provinciales, como por ejemplo la ley de protección de niñeces y adolescencia que tiene Neuquén. Sí. Para hacerlo sencillo, digamos, en términos políticos, me parece que no es una discusión de abogados y de abogadas, porque realmente es muy complejo, porque la verdad es que Argentina ha ratificado pactos de protección internacionales de derechos humanos que están por encima de las leyes que pueda aprobar el Congreso, entonces eventualmente hay que discutirlo, con el agravante de que en términos jurídicos, lo estoy planteando, es una ley del año 99-2000, que es la ley 2302, que ustedes se deben acordar que se defendió. Claro, fue un granito, ¿no?, en la legislación provincial en materia de juventud y adolescencia. Exactamente, o sea que yo me he dedicado esta semana a ver cuestiones, cada vez la verdad que las leo menos porque no sé qué sentido tienen. Cuestiones que tienen que ver con lo jurídico, discusiones que tienen que ver con la importancia de los decretos que modifican leyes, las protecciones laborales, ahora se aprobó la ley de reforma laboral, los glaciares, la ley de glaciares en términos de
lo que sucede con medio ambiente y la ley penal juvenil con todos los marcos internacionales. Entonces es probable que uno le pregunte a 8 o 10 abogados, abogadas y tenga 8 o 10 miradas o estrategias diferentes. A mí lo que por ahí me interesa compartir es que hay una voluntad de un gobierno de ir hacia adelante con una política con absoluta claridad. A mí me interesa resaltar que cifras oficiales de estadísticas inclusive favorables al gobierno dicen que cerca del 50% de niñas, niños y adolescentes que viven en Argentina son pobres. Y no escuché, no vi tampoco en el Congreso ninguna discusión acerca de gestionar, gerenciar, crear políticas públicas para atacar ese flagelo, que es tremendo. Entonces, la verdad que lo de bajar la edad me parece un blef, me parece una estupidez, me parece algo que no merece ser discutido, que los abogados y las abogadas tendremos que ver de qué manera seguimos protegiendo. Las pocas discursos que escuché me parecen absolutamente mentirosos, no escuché ninguna discusión a la altura de la profundidad que el tema merece. Una senadora de un bloque que dice que la hace la paga, refiriéndose a niñas y a niños, y uno puede decir, bueno, si el que le hace la paga en términos tributarios o de evasión tributaria, capaz que medio gobierno tendría que estar preso. Entonces me parece todo tan desquiciado, tan triste, tan que hay cosas que a veces a uno no le dan ganas de discutir. Y para terminar, perdón, porque no era la pregunta y lo sé, pero por favor. Después hay que discutir el sistema democrático, porque la verdad que ¿qué soy el radicalismo? ¿Qué soy el MPN? ¿Qué soy el peronismo? Esa también me parece una discusión interesante en términos democráticos y en términos de representación política. Uno vota a una persona imaginando que representa determinado ideario, porque así lo ha expresado, porque así lo ha dicho, porque hay plataformas, y después en el Congreso Nacional, estoy hablando de diputados y de senadores, votan cualquier cosa, y después los argumentos también, la verdad que son bastante patéticos. Justificar la baja de la edad diciendo, por ejemplo, que lo importante es no tener leyes de la dictadura, cuando las mismas personas que dicen eso son las que destruyen los organismos de derechos humanos de protección en torno a la dictadura, es como cínico, violento, es un desquicio. Así que obviamente yo no estoy de acuerdo con la baja de la edad, ni en términos políticos, ni en términos simbólicos, ni creo que solucione absolutamente nada, me parece discursivo, y habrá que ver, al menos en Neuquén, cómo confrontar la ley provincial que tenemos, que es de excelencia. Recordemos que la 2302 fue expuesta incluso a nivel internacional como modélica. Tenemos pactos y convenciones de protección de derechos humanos que representan a la ONU, a la UNICEF e inclusive disposiciones de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dicen lo contrario de lo que dice esta ley nacional, y habrá que ver ahí cómo nos movemos. La pobreza y el índice mínimo de delincuencia, esto también es estadística científica, de niñas y niños por debajo de 16 años, es una realidad, y la ley también, así que habrá que ver cómo hacerlas convivir. Marcelo, ¿qué pasa con lo que plantea la ley con respecto a la tutela de los menores, a los lugares donde, en el caso de que cometan un delito, habría que alojarlos? ¿Realmente va a ser aplicable o no? ¿O antes, para llegar a aplicarla, va a haber que hacer una inversión tal en distintas provincias que se va a complicar llevarla adelante, tal y como está planteada?
Sí, qué buena pregunta. Yo creo que, de nuevo, insisto, por ahí perdón por el tono y perdón por lo que pienso. Les pido perdón a ustedes y también a Pero por favor, audiencia. no hay que pedir perdón, doctor. También uno va como perdiendo la paciencia. Un diseño en términos de políticas públicas de un régimen penal juvenil es una cuestión sumamente delicada y sumamente compleja, sofisticada, diría yo. Sofisticada en términos técnicos y sofisticada en términos democráticos. Esto quiere decir, no los expertos exclusivamente son quienes tienen que diseñar una política pública, porque puede ser el mejor diseño, pero puede no representar lo democrático, que es a lo que uno aspira. Ahí hay que hacer confluir saberes de la realidad, de todo lo que sucede. Los lugares donde se pueden poner niñas, niños y adolescentes en infracción a la ley, por ponerle un nombre, no son los mismos que para adultos. Y cuando uno diseña una ley, también tiene que pensar en los recursos que pueden llegar a avalar esa ley. Pero además, creo yo que esta ley no puede destruir un paradigma internacional de respeto de derechos humanos, que es la protección integral de niñas, niños y adolescentes, con lo cual, en caso que se obtuvieran los recursos provinciales para generar, no sé, 25 centros de recepción o no quiero utilizar la palabra cárcel, porque también me parece violenta para esto, de infancias que delinquen o niñas, niños y adolescentes que delinquen, también estaríamos infringiendo el paradigma de protección, con lo cual que den recursos para construir estos lugares donde deben estar, me parece que va a ser otra pelea y otra lucha. Pero insisto con lo primero, que a mí me parece importante recalcar: cuando todo es desquiciado, es muy difícil encontrar una línea de protección o de razonabilidad en el planteo. No sé si se entiende lo que yo digo. Es muy difícil contestar algo razonable cuando todo es irrazonable. Doctor, nos quedan un par de minutos y yo le quería hacer una pregunta muy técnica, pero me parece que con alguna repercusión tal vez política aquí en la provincia. ¿Hay que modificar la 2302 para estar a derecho o no se contradice lo que se acaba de sancionar en Buenos Aires con lo que dice nuestra ley provincial? Yo escuché azarosamente y me pareció bien a un vocal del Tribunal Superior que plantea que, siendo la 2302 la ley provincial que rige en la provincia de Neuquén, estoy hablando, hay que ver de qué modo esa ley se hace extensiva a la nueva edad de imputabilidad, que sería de 14 a 16 años. Claro. Me parece un buen punto como para empezar a discutir. Es más complejo porque están los pactos internacionales de derechos humanos por encima, pero también está la ley nacional. Claro, que tienen jerarquía constitucional los pactos, ¿no? No sé cómo se resuelve esa tensión. Exactamente. En la pirámide jurídica, 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, la Convención de los Derechos del Niño está por encima de cualquier ley nacional, es de protección absoluta. Bien. Eso lo rige ONU, está el organismo de UNICEF, hay expresiones al respecto. Bien. En el país del desquicio, eso no tiene repercusión, no les importa. Hay que defender un eslogan que es el que las hace las paga. Hay mucho pibe laburando en el narco, en el conurbano bonaerense. Hay que darle una respuesta a la gente que exige seguridad. Sabemos que la discusión va a ser entre pocos porque ahora es así. El resto lo resolvemos por TikTok. Alineemos a los gobernadores, diputados y senadores y saquemos la ley y ya te gané. Bueno, está bien, ganaste en eso que estás proponiendo, que hoy en un punto, y esto me parece que sí es grave, estaría funcionando, porque la laboral, la de glaciares y la ley penal juvenil salieron las tres. Bueno, ahora hay que ver de qué modo uno defiende el otro modelo en el que cree. ¿Cuál es el otro modelo? El otro modelo es que a niñas y adolescentes tienen que tener
un pasar con dignidad. Esa es la realidad. Yo no lo estaría viendo ni en el conurbano, ni en el norte, y tampoco ahora en Neuquén. Me parece que hay que diseñar las políticas públicas de protección y ver cómo se defiende la 2302 y los pactos frente a esta ley, que para mí en principio es inconstitucional y aparte está en contra de las convenciones de derechos humanos. Y bueno, y desde ahí arrancar. Los triunfos también duran un rato. A mí me gustaría ver los diputados y los senadores que levantaron la mano en 5 o 6 años, neuquinas y neuquinos, hagamos ejercicios de memoria. Eso me parece muy importante para recordar qué sucedió en los peores momentos. Parecido a lo del nazismo, habría que aprender un poco de las cosas que debieran tener un mínimo costo, al menos de dignidad, porque si no da todo lo mismo, y me parece que no está bueno, sobre todo pensando en las generaciones futuras. No puede dar todo lo mismo, no puede ser todo compriventa, no puede ser todo cínico, no puede ser todo irrazonable. Doctor Marcelo Medrano, usted ha sido muy gentil por habernos atendido. Le agradecemos mucho su tiempo. No, por favor, yo les agradezco mucho a ustedes la oportunidad. Les mando un abrazo grande y un saludo a la audiencia. Un abrazo. Bueno, el doctor Marcelo Medrano, abogado, dándonos su perspectiva de lo que fue la aprobación ayer de esta Ley Nacional de Penal Juvenil y las cuestiones que pueden venir hacia adelante. Discusiones jurídicas, por un lado, que tiene que ver con la Constitución, con los pactos internacionales, la Ley Nacional que se aprobó ayer, y también aquí en la provincia la 2302, a ver si hay que rediscutir algunas cuestiones allí. Ahí nos explicaba técnicamente el doctor Medrano, pero también con su posición política claramente en contra de lo que se aprobó ayer en el Congreso de la Nación, en particular en el Senado. Son las 11:38, estamos reatrasados, vamos a la tanda, ya venimos. Vamos con más, Neuquén.ar. Un canal en la radio, una radio en el canal, 24/7, canal de noticias, televisión multimedia.